Mi versículo favorito en la Biblia es: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán. No te preocupes de las finanzas, Dios se encarga de ello. Eso no quiere decir que ahora te quedes en casa con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser empleados en buscar el sustento, pero confía en el Señor y Él hará. Siempre ha sido así. Me podría pasar horas contándote testimonios, no solamente de otros, sino de los propios, de lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros como familia. Y bueno, no voy a pararme ahora en eso porque quiero compartirte el mensaje de hoy, que tiene que ver con la osadía. A veces hemos visto esta palabra como algo negativo, pero quisiera que pensaran que no es así, no es una palabra negativa, aunque según el contexto también es verdad que podría tenerlo. Esta semana descubrimos una noticia interesante, y es que un señor, alguien llamado Nirmal Purja, no sé si se pronuncia así, pero es la manera en la que puedo leerlo, lo estoy leyendo en castellano. Nirmal Purja, lo estaba leyendo, está mal. Esta semana completó el monte Shishapangma. No sé si tampoco lo estoy diciendo bien, la verdad es que me interesa más bien poco, solamente es que quiero que conozcan la situación. Coronó el último de los 14 8000. No sé si viste esta noticia en el telediario, ¿lo viste o no lo viste? Coronó el último de los 14 8000. Hay 14 montañas que miden más de 8000 metros y que todo escalador, todo alpinista que se precie quiere escalar y quiere subir. Pues este hombre lo ha conseguido hacer en menos de 7 meses, para ser exacto, en 190 días. Este alpinista nepalí, interesante, o sea, de allí, del lugar, inició el 23 de abril desde la cima del Annapurna de 8091 metros y la cerró hace unos poquitos días, el 29 de octubre, el martes pasado, en la cumbre del Shishapangma, 8027. 14 montañas de más de 8000 metros, todas seguidas, todos sin descanso. Y sin duda es una gran hazaña que requiere de una gran osadía. Y este récord, lo que él ha hecho, superó el anterior, que estaba muy lejos de lo que él ha hecho. Era un surcoreano el que lo hizo allá por el año 2012 y él lo hizo en 7 años. Este lo ha hecho en 6 meses y 10 días, 190 días. Interesante. Osadía significa atrevimiento, audacia, pero también imprudencia. Por eso tiene a veces ese significado o esa connotación negativa. También dice el diccionario que es descaro o falta de respeto. Cuando alguien es osado, puede ser que sea un descaro en el sentido de que no tiene vergüenza, ¿vale? O sea, que le da igual absolutamente todo, va a hacerlo y ya está. O que dice que tiene descaro o que tiene falta de respeto. A veces también con falta de respeto. Esta semana nos pasó algo así, por mi descaro, con mis hijos, no puedo contar lo que es, pero con mis hijos me pasó algo así. Entramos en una tienda y mis hijos entraron para preguntar algo y yo dije algo de una tontería. Y entonces mis hijos enseguida se quedaron ahí como, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dijo esto? Incluso uno de mis hijos dijo, no, es una broma, no se preocupe, es una broma. El caso es que me gusta coger por sorpresa así a mis hijos, ¿no? De repente entrar a algún lugar y de repente decirle una tontería que los deja como fuera de juego. Y bueno, nos lo pasamos bien, nos lo pasamos divertido haciendo eso. Bueno, yo me lo paso divertido, ellos no. El caso es que este alpinista es un atrevido que posiblemente midió los riesgos de subir estas montañas. Claro, hay que tener cuidado en eso y no creo que alguien lo haga simplemente decir, o sea, yo no me pongo una mochila a la espalda y digo voy a subir 8, no lo hago. Requiere de una preparación, requiere de cosas, requiere de un estado físico, requiere de una mentalidad fuerte, es un montón de cosas. Y yo supongo que este alpinista habrá considerado todas esas cosas, porque habrá visto que esos 8000 tenían sus riesgos y que hacerlo no estaba falto de peligros. Y digo esto porque también esta semana hemos conocido otra noticia en cuanto al alpinismo, y tiene que ver con un alpinista español que ha fallecido en uno de esos 8000 esta semana.
Por eso te digo que si yo te cuento esta historia no pienses, qué fácil, subió los 8000, esto es como, venga, vamos a subir las escaleras de aquí a allá 8 veces. No. Tiene sus peligros, tiene sus dificultades. Nos dice que no es una tarea fácil lo que este hombre hizo. Entonces podemos llamarlo atrevimiento, podemos llamarlo arrojo, audacia, valor, determinación. Porque al fin y al cabo todas estas palabras que he dicho son sinónimos de osadía. Son sinónimos de osadía. Y en el pasaje que hoy vamos a ver, también vamos a ver la misma actitud. Pero digamos que en un sentido positivo, no el de la desvergüenza o el de la falta de respeto. Aquí vemos una osadía, una determinación de temor, de reconocimiento, de saber que algo iba a pasar. Y son dos personas de dos clases sociales totalmente diferentes, con pensamientos y necesidades totalmente diferentes. Vete buscando el pasaje, Marcos 5, 21 al 43. Y también tuvieron que ser osados o determinados para ir a Jesús. Tuvieron que superar todos los temores que tenían, tuvieron que superar adversidades, las leyes de aquel tiempo, incluso superar prejuicios, pero fueron a Jesús. El relato también nos dejará ver un poco de descaro e incluso una falta de respeto en el sentido de, no de Jesús, sino de las gentes alrededor o de las costumbres en el tiempo. Pero lo que sí fueron seguros, tanto este hombre llamado Jairo como una mujer de la cual no conocemos su nombre, lo que sí sabemos es que ellos fueron atrevidos. Tal vez movidos por la angustia, tal vez movidos por la necesidad, se acercaron a Jesús, midiendo o no las consecuencias de su acción. Lo que sí sabemos es que, y lo vamos a leer, lo vamos a meditar un poquito, fueron en base a su necesidad. Hoy descubriremos que acercarse a Jesús es una osadía que está llena de atrevimiento y de descaro. Y solo la necesidad más extrema nos acerca a Jesús. Para muchos, la última salida. Para estos dos parece que lo era. Para otros, el alivio. Para otros, el descanso necesario. Pero también la meta imposible de alcanzar. Porque muchos quieren alcanzar a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y solamente a través de Jesús podemos alcanzar misericordia. La misericordia de Dios. Vamos a leer el pasaje, vamos a leerlo de un tirón y luego lo meditamos. Dice la palabra del Señor. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Si os acordáis, Jesús estaba en un momento en un lado del mar de Galilea, va hasta la región de Gadara. Primero estaba ahí enseñando parábolas. Sucede lo para que nos pongamos en contexto, sucede lo de la tempestad en el mar, ¿os acordáis? Y después va a Gadara, sana al endemoniado, lo libera y después vuelve otra vez al mismo lugar. Cuando llega allí otra vez las multitudes lo están esperando. Dice el 22, y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salvo. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana.
de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga, de casa de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaron de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió en que nadie lo supiera, y dijo que dieran de comer a la niña. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos vas a hablar hoy a nosotros. Señor, enséñanos y moldéanos a tu imagen, Padre. También, Señor, permítenos encontrarnos contigo y ser retados para hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. El relato es súper interesante. Y además nos cuenta de ese hombre llamado Jairo que tiene una necesidad. Él es el gobernador, el administrador, el alto dignatario significaba el que gobernaba la sinagoga. Y él tenía una hija, no nos dice cuántos más, no hay muchas más cosas en el relato. Lo que sí hay son detalles concretos de lo que sucedió, de lo que a nosotros nos parece importante. Pero una de sus hijas, vamos a suponer que tenía alguna más, pero una de sus hijas que tenía 12 años estaba muy enferma, parece que a punto de morir. A saber lo que este alto dignatario había intentado hacer, no nos dice el texto nada, porque su hija fuera sanada. Nos dice lo que la mujer sí intentó hacer, pero no nos dice lo que el alto dignatario, el gobernador de la sinagoga, había hecho. Lo que sí es la última posibilidad, porque su niña está gravemente enferma. A esa edad de los 12 años, una niña se convertía en mujer. Socialmente, en las costumbres de aquel tiempo entre los judíos, a esa edad una niña se hacía mujer, a esa edad de los 12 años. Posiblemente Jairo, al ser el principal de la sinagoga, era una persona importante, no por el título, sino que para acceder a ese título, a esa disposición de gobernador de la sinagoga, ya tenía que ser alguien de cierta importancia. Posiblemente manejaba algunos tipos de recursos económicos, o se movía con libertad, o era reconocido por su sabiduría, o por las posesiones, o por alguna otra cosa. Era, en su posición como responsable de la sinagoga, era el administrador. Ya esto lo conté hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás, cuando también estaba hablando de uno de los principales de la sinagoga. Y como responsable tenía que administrar todo de la sinagoga. Tenía que velar por su buena marcha, ser el presidente de la Junta de Ancianos, que las celebraciones se realizaran de la sinagoga, aunque él no participaba, pero supervisaba todo. Tenía a su cargo el orden de los cultos, por tanto. Era un hombre respetado en medio de toda la comunidad, donde quiera que vivía, y había un alto dignatario de la sinagoga, era un hombre respetado. Así que su hija se enfermó, y esto es la peor cosa que uno puede recibir, ver al hijo enfermo. Y pensó en Jesús, ya como la última posibilidad, se olvidó de sus prejuicios, pensaría como los demás judíos tal vez, pensando de Jesús que este era un hereje, que era un hombre que suplantaba a Dios, que se decía ser Dios o que hacía cosas que él mencionaba que eran de Dios. Pero él aquí ahora se humilla para pedirle la sanidad de su hija. Y cuando él está haciendo esto, se está olvidando, cuando digo olvidando no es dejar en el olvido, sino que está rechazando ciertos conceptos que él tiene en su vida como arraigados y que son buenos. Por ejemplo, una de las cosas que hace es que se olvida de sus amigos. Se olvida de sus amigos. Él debía haber enviado incluso a un mensajero en vez de ir él, pero él decide ir él porque cree que su petición o inclinarse delante de Jesús o postrarse delante de él es algo que sería mucho más importante que enviar a alguien. Incluso enviando a uno de sus amigos o a alguien en su nombre,
podía haber evitado la vergüenza de que el principal de la sinagoga, alguien que representa a aquellos que están en contra de Jesús, estuvieran separados de él. Pero él se olvidó de sus amigos, lo que pudieran pensar, lo que pudieran decir, y entonces fue a aquel lugar. Sin duda, lo que hizo él fue dejar todos los prejuicios a un lado. Incluso, siempre digo que el prejuicio es pecado. ¿Y por qué lo digo? El prejuicio es pecado porque es hacer un juicio antes de que todo suceda. En realidad es hacer imaginación de algo que todavía no ha acontecido. Es un prejuicio antes del juicio. Entonces, una mente dada a los prejuicios siempre cierra el camino a muchas bendiciones. Y los prejuicios nos persiguen en cuanto a ¿qué cosa? Cuando nosotros tenemos prejuicios, empezamos a pensar qué es lo que se va a dar. Y posiblemente lo que se da no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Incluso en muchas ocasiones, cuando tenemos prejuicios, pensamos en la situación de que va a ir mal o que va a ir bien y después fallamos y nos equivocamos. Muchas ocasiones no emprendemos nada porque nuestros prejuicios nos agobian. Hacemos juicio antes de que suceda la cuestión. Este hombre se olvidó de todos los prejuicios, se olvidó de sus amigos, se olvidó de sus prejuicios. Tal vez tampoco nadie quería ir. Vete y dile a Jesús que venga. Y nadie quería ir. Ya sabes que yo tengo imaginación, que yo le he hecho aquí imaginación para poder entender el pasaje yo y después intentar explicarlo. Pero quién sabe si el mismo dignatario le dijo a alguien cercano a él, vete a Jesús. Yo no voy. ¿Puedes ir tú? No, yo no voy. O tal vez lo que él hizo fue usar toda su osadía. Usar todo su atrevimiento, decir, me da igual que mi prestigio se eche por los suelos, me da igual lo que digan los demás, me da igual todo lo que pueda perder, pero quiero perder todo eso si puedo ganar que mi hija siga con vida. Así que él dejó todo aquello, se fue, y sus cercanos, los que estaban cerca de él, pudieron sospechar que él quería ir a molestar a Jesús, pero cuando la niña se supone había muerto, entonces mandaron a decirle, no molestes más al maestro. Posiblemente el tono de no molestes más al maestro no era tanto de decirle, insistirle que sanara a su hija. Posiblemente el tono de no molestes más al maestro es, ya has metido la pata viniendo donde está él, mejor es que guardes la compostura y volvamos a casa a velar a tu hija, a velar su luto, a velar su muerte, y deja a Jesús que nada tiene que ver con nuestras cosas, que es alguien que está en contra de nosotros. ¿Quién sabe? No sé, yo quiero pensar, a veces leer el texto y simplemente leerlo, pero hay muchas más cosas que nos dice el texto entre palabras. Así que suena casi como si se alegraran de no solicitar la ayuda de Jesús. Da igual, deja a Jesús que está ahí rodeado de tanta gente, la gente le va a ocupar su tiempo, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero aquel hombre dejó todo atrás por la ayuda de Jesús. Lo dejó todo atrás por la ayuda de Jesús. Se olvidó de su dignidad. Y el gobernador de la sinagoga hizo algo interesante. Se postró, se arrodilló, se inclinó delante de Jesús y le rogaba que velara por la vida de su hija. Eso fue lo que él hizo. Se postró. Y este acto de postrarse es interesante. Es interesante porque estaba diciendo, ya no me puedo hacer nada por mí, todo lo que intenté, todos los conocimientos que tenía, los he hecho, ahora me postro delante de ti, porque reconozco que tú eres el único que me puede ayudar. Él se olvidó de su orgullo y se humilla a pedirle a Jesús la ayuda necesaria. Se olvidó, como te dije, de sus amigos, se olvidó de todos, e hizo lo que él pensaba que tenía que hacer. Cuando él está allí postrado, Jesús rodeado de un montón de gente, de repente Jesús siente que alguien le toca. Y aquí es donde aparece la mujer. Si te das cuenta, hay como un alto, después del versículo 24 y hasta el versículo 30 y algo, hay un alto aquí en lo que sucede con Jairo, hay un alto, pero que después pasa porque aparece una mujer.
Y esa mujer toca las ropas de Jesús y vamos a ver por qué las toca. Pero quiero que te imagines que en ese momento yo soy tal vez Jesús, ¿vale? Imagínatelo, ponte en tu imaginación. ¿Tienes imaginación conmigo? Imagínate que yo soy Jesús. Imagínate que estoy rodeado de gente ahora en este mismo momento. La gente quiere hablar conmigo, quiere tocarme, quiere saludarme. Oye, Jesús, ven a mi casa. Jesús, tal cosa. Yo me imagino que Jairo no es la única persona que viene para pedirle algo. Yo me imagino que la mujer no es la única que viene para tocarle. Quiero imaginar, claro, yo en mi imaginación, ya lo sé. Yo quiero imaginar que hay más gente que le está pidiendo cosas a Jesús. Entonces la escena de un momento, imagínate, se para porque hay un hombre ahí rodeado de toda la gente, pero hay un hombre que está postrado ahí de rodillas. Pablo, deja tu guitarra un momento, por favor. Otro de rodillas. No, mirando para mí, yo soy Jesús. Entonces, sucede que este hombre viene a rogarle, está de rodillas y viene a pedirle a Jesús que haga algo por él. De repente, todo se para, porque hay una mujer que ha tocado el manto de Jesús. Se cree que en aquellos tiempos los mantos de las personas que eran religiosas tenían algún tipo de flequillo que colgaban de su manto. No de una chaqueta como yo tengo, sino de un manto con flequillos. Posiblemente lo que esta mujer hizo, se cree que lo que hizo fue tocar uno de esos flequillos. Tocó uno de esos flequillos. Entonces Jesús se para de atender a este hombre y se va a atender a aquella mujer. Sole, ¿me ayudas? ¿Puedes venir, por favor? ¿Sí? Gracias. Y atiende a aquella mujer, tranquila, quédate ahí. Atiende a aquella mujer porque tiene una necesidad, le ha tocado su manto. Y claro, él en medio de todo eso lo que dice, te va a tener que quedar de rodilla ahí un rato. Se dedica a aquella mujer porque ha sabido que ha salido poder de él. Esto es como si de repente yo tuviera un hilo aquí colgando y esa mujer viniera y tocara un hilo. Toca un hilo. ¿Cómo pudo Jesús saber que si tocando un poco del hilo, cómo podía saber que había salido poder de él? Recuerda que había gente allí. Me da pena, pobrecito. Pero bueno, lo castigo un poco. Ya te puedes levantar, ya puedes ir. Gracias. El caso es que dedicó tiempo a aquella mujer mientras aquel hombre ahí postrado. Imaginaros que está Pablo aquí todavía, pobrecito. Es que después... Entonces, allí estaba aquel hombre y allí esta mujer. Pero esta mujer se había ocultado entre toda la multitud porque dijo, voy y tocaré el manto en secreto. Ella sufría un mal corriente y difícil de tratar. Era flujo de sangre constantemente. Esto es lo que tiene que ver también con lo que es la menstruación de las mujeres. Ella tenía un flujo constante. Por lo tanto, no era algo que se paraba. Dice que por muchos años tuvo este flujo. 12 años. Ella tuvo este flujo por 12 años. Nos lo dicen otros pasajes paralelos a este. El caso es que ella viene allí delante de aquel hombre y tiene varias cosas. Delante de aquel llamado Jesús y pasa varias cosas. Primero, que el Talmud propone no menos de 11 curas diferentes. Algunas relacionadas con medicamentos, otras relacionadas con supersticiones. Como por ejemplo, no sé, ponte una mandarina debajo del sobaco. Estoy diciendo una tontería, pero era así, tal cual. Tal cual. Ponte una mandarina debajo del sobaco. Cuando vayas y cuando vengas te la pones debajo del otro. Eran cosas así. Cosas que exigían unos ciertos requisitos, pero que no se podían entender como sanidad. Ella había probado todas las curas posibles, desde el Talmud, desde la ley, todas las había intentado hacer. Había buscado todos los remedios, todos los médicos. Aquello le había provocado una ruina económica, una ruina moral y una ruina social y familiar. Porque ella estaba, según la ley, bajo un ritual impuro. Porque mientras la mujer estaba con flujo de sangre no podía estar con su familia, tenía que estar apartada, no podía estar entre la sociedad. Fíjate todo lo que ella tiene que renunciar para poder ir hasta Jesús. Así que va hasta Jesús
toca su manto y ella tenía un montón de impedimentos para hacerlo. Me imagino que ella no fue como nosotros la imaginamos a cara descubierta. Ella posiblemente iba totalmente tapada. A ver, porque no me acordaba yo que tenía yo la historia aquí. Ya está, espérate que te lo tienes que llevar. Posiblemente ella tenía toda su cara tapada, posiblemente tapándose el pelo o posiblemente tapándose la cara. Para que nadie la reconociera, para que nadie supiera que era ella. Porque nadie podía conocer a la mujer con flujo de sangre desde hace 12 años. Algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo, su propio hijo, su marido, alguien que la reconociera y dijera, ¿qué haces aquí en medio de nosotros? Porque no era solamente el hecho de tocar, el hecho de rozar ya significaba que la otra persona, la que había sido tocada por la persona con flujo de sangre, quedaba impura también. Así que ella no podía mezclarse entre la gente. Mezclándose entre la gente que apretujaba a Jesús, estaba dejando impuro a todo el mundo, pero nadie lo sabía. Ella estaba calladita la boca, tocó el manto de Jesús, pero ella supo que ella en ese instante había sido sanada. Se gastó todo el dinero que tenía y el resultado había sido el mismo, dice el texto que incluso hasta peor. Ella decide meterse en secreto, toca el manto y su osadía le dio el resultado que ella esperaba. Yo quiero que sigas pensando en la multitud, porque la multitud seguiría tocando a Jesús. La multitud seguiría pidiéndole cosas a Jesús. Pero ahí había un hombre de rodillas y una mujer que le había tocado en secreto. Y él sintió que había salido poder de él. En cuanto él la tocó, Jesús sintió que había salido poder y ella sintió la emoción de saberse curada porque algo había pasado en ella. Algo había pasado en ella. De hecho, cuando Jesús pregunta quién me tocó, ella sabe que es ella. Y no se va, se queda. Se da la vuelta y dice, yo te he tocado. Aquí aprendemos varias cosas. Aprendemos que el costo de la sanidad es fuerte, es alto. Y que cada vez que Jesús curaba a alguien, algo salía de él. Poder. La grandeza de Jesús se ve en que estaba dispuesto a pagar el precio de ayudar a otros. Y que ese precio significaba entregar su propia vida. En la cruz Jesús llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todo lo que nosotros somos, lo llevó en la cruz. Todos nuestros pecados lo llevó en la cruz. Cuando Él se entregó en aquella cruz, salió el poder de Dios para salvación a todos los hombres. Pero en esta pequeña acción de esa mujer, le vino la sanidad. Pero también hay cosas interesantes en este pasaje. Por ejemplo, unos discípulos que no sabiendo lo que ha pasado, le preguntan a Jesús con razonamiento humano, con el sentido común. Digamos que los discípulos estaban planteando lo que ellos conocían. Porque Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Esta es una de las escenas humorísticas de la Biblia. ¿Cómo que quién te ha tocado, Jesús? Pues nosotros, la mujer esta que está pasando ahora por aquí, aquel que ha venido a tocarte, el que está en el suelo postrado de rodillas delante de ti. ¿Cómo que quién te ha tocado, Jesús? Me imagino incluso esa, no sé si te la ves, esa sonrisa sarcástica. Este Jesús no se entera de nada. Nada, ¿cómo que quién te ha tocado? Y claro, ellos usan el sentido común. No entendieron lo que Jesús decía, porque todavía no le conocían cómo era Jesús. Y esto es importante. Muchas veces pensamos que Dios no puede sanar porque todavía no le conocemos realmente. Dios es el Dios de sanidad. Solamente que Él sana donde quiere y cuando quiere. Y esto tiene que quedarnos claro, iglesia.
me queda la certeza o la duda, o no sé lo que me queda, pero que allí había más gente que le estaba pidiendo cosas como la de Jairo, o gente que le estaba tocando pensando que iba a ser sanado. Pero él atendió a Jairo y atendió a la mujer, porque quería glorificarse en las vidas de ellos, en sus familias, en sus contextos, o alrededor de lo que ellos tenían, o a la gente a la cual ellos podían llegar. No lo sé. Jesús los atendió a ellos. Hay varias cosas que aquí tenemos que ver. Primero, no te quepa la menor duda de que Jesús sana. Pero Él lo hace cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y siempre que lo hace, o aunque no lo quiera hacer, es para glorificarse. Porque Él se glorifica siempre. Puede que nosotros no lo entendamos. Puede que nosotros estemos angustiados. Pero Él se glorifica siempre. Lo único que necesitaba era a estos dos osados, a estos dos atrevidos, que hicieran lo que hicieron. En el luto también habían cosas que sucedían. Esta mujer se inclinó, déjame terminar con esto primero. Esta mujer se inclinó, besó los pies de Jesús, atendió a Jesús, se postró igual que el otro. Ahora Jesús tenía a dos personas postradas. No sé si hacer venir a Sole para que se postre por aquí y a Pablo por acá. Pero ahora Jesús tenía postrado a Jairo aquí y a la mujer acá. Y esto es un gesto que me encanta en este pasaje. Porque cuando uno se postra delante de Jesús es para reconocer su pequeñez y la grandeza de Dios. Cuando tú vienes a Jesús y tú humillas y dices, Señor, no soy nada delante de ti, tú eres Dios, eso glorifica su nombre. La gente quería un milagro, la gente quería tocar a Jesús, pero pocos querían postrarse. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿quieres ver los milagros de Jesús y quieres tocarle o quieres postrarte? Porque cuando te postras delante de Él, estás diciéndole, Jesús, tú eres Dios. Y nada hay más. Jesús actuó para gente que le reconoció como Rey, como Señor, como Dios. Era la última cosa que podían hacer. Un hombre con mucha autoridad, una mujer con tal vez recursos para ser sanada. Pero Jesús actuó para ellos. Cuando terminó de atender a esta mujer que había confesado que ella había sido, incluso confesó su pecado, porque toda la gente al reconocerla o al saber lo que ella tenía, porque ella dijo, yo tengo flujo de sangre, toda la gente que la tocó diría, pues me ha tocado a mí, esta tía me ha tocado a mí, ahora estoy impuro. Y se tenían que marchar corriendo porque no podían los impuros tocar a otros impuros. Y la gente se apartaba. Imagínate lo que pasó en la escena. Imagínatelo, por favor, hazlo como yo. Jesús se queda solo aquí y de repente viene la gente a buscar a Jairo. Deja al maestro, no lo molestes, tu hija ya falleció. Le recordaron todo el dolor que eso significaba. En el duelo habían imágenes expresivas y recordaban ese dolor y la separación de la muerte, de ahí el griterío y los gemidos en los duelos, porque la muerte era el final. Todavía no estaba el concepto establecido entre los cristianos, los que siguieron a Jesús, aquello de la esperanza de la vida eterna. Para ellos la muerte era el final y era la tristeza, la mayor de las agonías, la mayor de las separaciones. Pero vendría después la esperanza de la vida eterna. Y una vez que ella confesó todo eso, que esta mujer confesó todo eso y que la gente vino, le recordaron y dijeron, bueno, vamos a velar a tu hija. Se destrozaban las ropas como señal de duelo. Gente tocaba flautas. Era un día triste y de luto. Y había todo un ritual que escenificar. Gente que lloraba, gente que se rascaba las vestiduras, luto por muchos días. Entonces Jesús entra en escena porque va con Jairo hasta la casa del hombre. Le dice, quédate tranquilo, está todo en control. Llega al lugar, entra en la habitación, le pone la mano a la niña, le toma la mano a la niña y le dice, Talita cumi.
que significa a ti te digo, levántate y anda. Es interesante por lo que pone en el texto. Talita Cumi está en arameo, no está en griego. Toda la traducción es en griego, pero esa parte es arameo. Por eso se mantiene así y se hace la traducción entre paréntesis. No molestes más al maestro, le dijeron. Ya no se puede hacer nada. No tengas miedo, le dijo Jesús. Sigue teniendo fe. Por una parte es la voz de la desesperación la que habla. Por otra parte la voz de la esperanza. Los amigos desesperados, Jesús trayendo esperanza. Hay un contraste entre la angustia desbordante de los duelos y la tranquilidad serena de Jesús. Si os dais cuenta, Él manifiesta que tiene el control. La gente gritaba y Él tranquilo, callado, sereno y en control de sí mismo y de la situación también. La peor tragedia humana se puede afrontar con coraje, con dignidad, cuando Jesús está, cuando Dios está. Ellos se rieron, pero se burlaron de Jesús porque decían porque no creían en la esperanza que Jesús traía. Tenían ellos la intranquilidad de lo que estaba pasando. Pero el gran hecho de la vida cristiana es que cuando nos parece que para las personas es totalmente imposible, Dios siempre manifiesta lo contrario. Para Él es posible. Cuando sobre una base que es meramente humana, algo es demasiado bueno para ser verdad, se convierte en algo bueno y cierto cuando Dios está en ello. Se rieron de Él, se burlaron de Él, pero su risa se transformó en asombro cuando vieron lo que Él hizo. No hay nada que pueda resistir a ese enfrentarse y a ese conquistar, ni siquiera la muerte, cuando el enfrentarse y conquistar se hacen en el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo. Cuando dice no lo digáis a otros, era claro y evidente. Lo que sucedió en aquella habitación, las gentes no lo podían entender, porque no se habían postrado delante de Jesús. Las gentes no podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Y no sé a ti, pero a mí me pasa muchas veces que cuando cuento las cosas de Dios a la gente que no ama a Dios, yo no sé qué cara te ponen a ti. La cara que me ponen a mí es, este tío está loco. ¿Te acuerdas lo de los grados de locura de hace un par de semanas? Cuando cuentas lo que Cristo hace por lo que ves en otros, cuando cuentas lo que Cristo hace por lo que vives tú, es impresionante, porque la gente queda asombrada. Siempre que cuento de aquel matrimonio que él por 5 segundos no la mató a ella y que se convirtieron a Cristo y que hoy son un matrimonio ejemplar en el pueblo donde viven y dan testimonio a un montón de gente de su fe, la gente me mira como diciendo, eso es imposible. Nada hay imposible para Dios. Si tú tienes un imposible, créelo, Dios lo puede hacer. ¿Qué necesita Dios? Que postrados le adoremos y que reconozcamos quién es Él. Y no me postraré esperando algo, me postraré para adorarlo. De hacer algo, ya se encarga Él. Y si Dios no lo hiciera, ¿le seguirías adorando? ¿O solo le adorarías si te hace algo que tú pides? ¿Le dejarías a un lado si no hace lo que tú le pides? Dios quiere que le sigas adorando. Y aquí hay que abandonar los prejuicios, el qué dirán, los amigos. Hay que dejar todo aquello que nos impida postrarnos delante del Señor. Si hay una necesidad, póstrate ante Él. Si hay una necesidad, deja que Él se glorifique en tu vida. Y yo te invito a ser osado, atrevido, determinado. Clama y pídele cualquier cosa. Y escucha su voz en cuanto a lo que tiene que decirte. Pues tú crees que Dios no sabe cuando le pedimos solamente por interés. Él lo sabe. ¿O no sabe Él cuando venimos solamente para tocarle porque es alguien famoso? ¿Has ido alguna vez al encuentro de los famosos?
no has estado alrededor de un famoso, todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere un autógrafo, todo el mundo quiere... Yo he sido niño, he sido fan del fútbol, vivía enfrente del estadio insular donde jugaba la Unión Deportiva Las Palmas y yo siempre iba allí a ver a los futbolistas y siempre estaban rodeados de gente y siempre iban buscando un autógrafo. ¿Crees que la gente no sabe cuando hay un interés? Jesús sabía esto. ¿Cómo eres tú? Póstrate delante del Señor y dile: Señor, yo te adoraré siempre. Si Él es la última cosa a la que dices voy a acudir, acude a Él.